Queridos amigos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Bienvenidos a la serie El Choque de las Civilizaciones, donde ustedes se enterarán del pasado, del presente y del futuro profético que nos espera en una serie de choque de civilizaciones. Y hoy les presentaremos el último choque, mis queridos amigos, el choque final, el cual traerá por fin paz al mundo entero. Tenemos buenas noticias para ustedes y queremos que mantengan su sintonía. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Es siempre un gusto podernos dirigir a ustedes por este medio y poderles anunciar lo que el futuro nos depara. Un futuro que de inmediato puede parecer oscuro, pero nuestra misión, mis queridos amigos, es anunciarles un horizonte glorioso de un nuevo amanecer para la humanidad. Por eso hemos titulado este programa El Mundo de Mañana. En el pasado les hemos entregado ya una serie de lo que hemos titulado El Choque de las Civilizaciones. Esos capítulos que ya hemos tratado en programas anteriores están disponibles para ustedes en la página de internet que ustedes ven en la pantalla, o para los amigos que nos escuchan por la radio en la página www.mundobanana.org. Recuerden que no hay una ñ en el internet, tiene que poner una N en lugar de la ñ de mañana. Pero ahí, con todo cariño, les podemos entregar material para tenerlos bien informados de todo este panorama que hemos presentado y que ustedes puedan entender todo el contexto en el cual queremos presentarle este futuro a ustedes, mis queridos amigos, absolutamente gratis. El propósito de este programa es anunciarles buenas noticias. No les cobramos por ello, solamente queremos que ustedes estén enterados del futuro que nos espera, mis queridos amigos. Hemos analizado brevemente en los programas pasados lo que la Biblia presenta como un choque de civilizaciones entre el norte y el sur. El norte cristiano, el sur del Islam. Una vez más, no tomamos partido en este programa. Mis queridos amigos, el cristianismo de la historia que nosotros conocemos tiene sus manos manchadas con sangre. Ese no es el cristianismo de Jesucristo, sin embargo en la historia se identifica como tal y por eso utilizamos esa terminología, pero tenemos que presentar las cosas tal como han ocurrido en la historia, y ya les hemos anunciado y presentado cómo ha habido 9 cruzadas y aún falta un choque final entre estos dos conceptos del mundo, el mundo cristiano en el norte y el mundo del Islam en el sur, como ocurrió a lo largo de las cruzadas en la Edad Media. La historia se repite, pero únicamente la palabra de Dios nos enseña cómo se va a repetir. Y eso es lo que tratamos de informarles a ustedes aquí también, mis queridos amigos. También les hemos enseñado cómo a lo largo de la historia ha habido un choque entre el mundo occidental, por decirlo así, el mundo europeo de Occidente y el mundo del Oriente. Entonces, para que ustedes tengan esta idea, amigos míos, son diferentes culturas que se han chocado a lo largo de la historia y luego siempre hay un contraataque del Oriente. Ahora, va a volver a ocurrir, amigos míos. Como les he dicho en este programa, podemos saber el futuro, sabemos que ha habido 9 cruzadas, sabemos que aún hay por lo menos una más entre el norte y el sur, un choque que ustedes pueden recibir toda la información absolutamente gratis. Ha habido choques entre el occidente y el oriente, tenemos el ejemplo de Napoleón, tenemos el ejemplo de Adolfo Hitler y su ataque a la ciudad de Stalingrado, que fue uno de los puntos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Y aún, amigos míos, queda un choque más entre el occidente y el oriente, entre la última restauración del Imperio Romano en el occidente, cuya capital, por asombroso que parezca, en el esfuerzo del ser humano por establecer un gobierno mundial, inspirado por un ser invisible, que engaña a todos sobre la faz de la tierra, excepto a los que viven estrictamente dirigidos por el Espíritu de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, y Dios les da el Espíritu a los que le obedecen. Amigos míos, es la única forma de salirse de ese engaño. Sin embargo, se acercan buenas noticias que vamos a presentarles hoy, mis queridos amigos. Y siempre ha habido estos choques
Y ahora, por tercera vez, una restauración de Roma, la séptima y última, se enfrentará con el Oriente, tal como ocurrió con la sexta y penúltima, Hitler y Mussolini. Hitler atacó el Oriente y luego un contraataque del Oriente, amigos míos, y volverá a ocurrir. Una vez más, les repito, gracias a la profecía, podemos saber que ha habido 9 cruzadas y aún falta una, porque examinamos la historia y Dios nos muestra cómo se va a repetir. Dios es el único que lo puede hacer. Sabemos que ha habido 2 guerras mundiales y sabemos que aún falta una y que va a ser la última. Mis queridos amigos, después de ello será establecido un reino mundial con capital en Jerusalén, con Rey de Reyes, a Jesucristo como Rey de Reyes, mis queridos amigos. Entonces la historia se ha repetido, pero no se va a repetir para siempre. Esas son las buenas noticias que tenemos para ustedes en este programa. Va a haber una tercera guerra mundial y la mecha ya está prácticamente encendida, mis queridos amigos, y habrá un choque entre Roma reconstituida por última vez. La sexta vez fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamó el Eje. Aún falta una, y se enfrentará con el Oriente una vez más, y ese contraataque será la peor de las catástrofes que el ser humano ha conocido, y lo presentamos en el programa pasado. Sin embargo, para que ustedes sepan, amigos míos, que tenemos buenas noticias, Dios no va a permitir que el ser humano se extermine a sí mismo. Dios concibió un propósito supremo desde antes de la creación de la materia, desde antes de la creación del universo, desde antes que el tiempo existiera. Dios concibió un propósito supremo por el cual creó al ser humano. Y nadie lo puede impedir, y ese propósito se llevará a cabo cuando el ser humano haya aprendido las lecciones que tiene que aprender a lo largo de la historia, que está escrita con sangre, mis queridos amigos, como ustedes bien lo saben. Entonces se acerca un futuro glorioso. Los últimos choques de la Tercera Guerra Mundial están descritos en el libro del Apocalipsis como la quinta y la sexta trompeta. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis aparece el quinto ángel tocó la trompeta. Esa es la fase penúltima de la última guerra mundial, lo podemos saber de antemano. Y luego vemos también en el capítulo 9 y versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, ese es el contraataque del Oriente. Pero amigos míos, ahí no termina la historia. El ser humano se puede exterminar muchas veces con toda la tecnología nuclear y las armas nucleares que tiene acumuladas en los arsenales de todos los países que ya cuentan con bombas atómicas y con el conocimiento de la tecnología nuclear, mis queridos amigos. Aquí es donde viene la esperanza para nosotros, y ustedes la pueden ver en el capítulo 11 y versículo 15 del libro del Apocalipsis, para presentarles a ustedes el choque final. Primero un choque entre el norte y el sur, entre el sur y el norte, luego un choque entre el occidente, Roma restablecida contra el Oriente, como ya ha ocurrido, luego un contraataque del Oriente y finalmente el choque final será el establecimiento de una nueva civilización sobre la faz de la tierra. No una mezcla de bien y de mal, como es todo lo que hemos conocido a lo largo de la historia humana, sino una civilización constituida sobre las leyes de Dios sin mezcla alguna de invención humana. Mis queridos amigos, que es lo que hemos conocido y lo que hoy tenemos todavía en nuestro medio humano. O sea que tenemos buenas noticias. Así que el último choque va a ser el establecimiento de un reino sobre la faz de la tierra que Cristo vino a anunciar. Por asombroso que parezca, mucha gente no ha entendido, mis queridos amigos, que el reino que Cristo vino a anunciar es sobre la faz de la tierra. En el capítulo 5 y versículo 5 del libro del Evangelio de Mateo, ustedes pueden leer esta promesa que hasta hoy jamás hemos visto cumplida. Pero Dios no miente, amigos míos. En el capítulo 5 y versículo 5 del libro del Evangelio de Mateo, de las buenas noticias, evangelio significa buenas noticias, dice, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pues amigos míos, hasta ahora no han sido los mansos los que han heredado la tierra. Los que conquistan los reinos son seres tiranos, crueles, no son mansos. Estudiemos nomás la historia. Sin embargo, esta palabra se va a cumplir, amigos míos, en el último choque que está a punto de ocurrir, cuando Jesucristo habrá de retornar a la tierra al sonido de la séptima trompeta. Veámoslo aquí, descrito, mis queridos amigos, en el capítulo 11 y versículo 15 del libro del Apocalipsis, el choque final.
la civilización de Dios, amigos míos, que será establecida sobre toda la faz de la tierra. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Los reinos del mundo, amigos míos, está hablando de cosas aquí en la tierra. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, se acerca un reino y después, una vez que se ha establecido, no va a haber más choque de civilizaciones, mis queridos amigos, sino que será un reino que jamás tendrá fin. Cuando Cristo regrese, amigos míos, viene a cumplir profecías que jamás se han cumplido. Si ustedes recuerdan bien, cuando Él ascendió, después de su resurrección, ascendió del monte de los olivos, y cuando los discípulos miraban al cielo, dos ángeles se les aparecieron y les dijeron: va a regresar tal como lo han visto subir. Y vamos a ver aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Porque el versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora vamos al versículo 11 y dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora recuerden, amigos, lo que Cristo dijo en el capítulo 5, versículo 17 del libro de Mateo. Amigos míos, para que entendamos estas profecías que estamos a punto de explicarles o explicándoles ahora mismo a ustedes, capítulo 5, versículo 17 del libro de Mateo: no penséis que he venido para abrogar, lo cual significa abolir, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, hay muchas profecías que aún no se han cumplido. Una de ellas la encontramos en el capítulo 14 del libro de Zacarías, el cual nos muestra cuál va a ser ese último choque, mis queridos amigos, que nos espera en un futuro ya muy cercano, y que son buenas noticias para el ser humano, porque por fin habrá paz mundial, amigos míos, con un gobierno mundial perfecto. Es las noticias que les tenemos hoy a ustedes. En el capítulo 14 del libro de Zacarías, mis queridos amigos, vemos aquí una profecía que aún no se ha cumplido, y dice aquí en el capítulo 14 y versículo 4, tal como los ángeles lo habían anunciado y tal como Cristo dijo que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Con su segunda venida le dará cumplimiento a esta profecía. Zacarías 14, 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo va a haber ese choque final? Ahí está, Cristo viene a darle cumplimiento, amigos míos, cuando suena la séptima y última trompeta, tal como se los expliqué hace un momento. Entonces, cuando aparece, mis queridos amigos, Jesucristo para regresar al mundo a establecer un reino perfecto, mis queridos amigos, el séptimo ángel, una vez más, capítulo 11 y versículo 15 del libro del Apocalipsis, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sin embargo, amigos míos, tal como lo dice la profecía, los reinos del mundo se van a oponer a Jesucristo, engañados por un ser invisible, amigos míos, llamado el príncipe de la potestad del aire, o Satanás, el diablo. Serán inducidos a oponerse al establecimiento de un reino mundial. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, amigos míos, y continuaremos con este tema absolutamente esencial para todos ustedes. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.
Continuemos entonces, queridos amigos, con la descripción de este choque final. Gracias a Dios, no queda sino una última guerra mundial y lo podemos saber con absoluta certeza. Nuestro punto de referencia, una y otra vez, se los he dicho, amigos míos, son las sucesivas restauraciones del Imperio Romano que Dios predijo desde antes que fuera restaurado por primera vez. Cayó en el año 460, amigos míos, y fue restaurado por primera vez en el año 554 con Justiniano, y luego ha habido 6 restauraciones sucesivas que están descritas aquí. Se los digo brevemente porque tenemos todo el estudio con lujo de detalles para ustedes, absolutamente gratis, disponible, amigos míos, por los medios que les hemos anunciado en este programa. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis se mencionan esas 7 restauraciones. En el capítulo 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Ahora recuerden ustedes que Dios da entendimiento. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Las 7 cabezas son 7 montes. La misma Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, que vamos a estudiar también, nos señala de forma inequívoca que un monte representa un reino en el lenguaje simbólico de la Biblia. Dejando que la Biblia se interprete a sí misma, podemos entonces, amigos míos, decir, las 7 cabezas son 7 montes, son las 7 restauraciones de Roma, predichas por Dios, que son nuestro punto de referencia, sobre las cuales se sienta la mujer. Versículo 10, y son 7 reyes. Asombrosamente podemos mencionar 6. El primero de esas 7 restauraciones fue Justiniano, 554. El segundo fue Carlomagno, en el año 800. El tercero fue Otón I el Grande, en el año 962, cuando se llamó el Imperio Romano Germánico. El cuarto fue la dinastía de Habsburgo. Después de los Habsburgo vino Napoleón Bonaparte, que fue la quinta. Luego la sexta fue el eje entre Mussolini y Hitler, cuyo emperador fue Víctor Manuel III, que se reconoce, y Mussolini mismo declaró que era la 6ª restauración de Roma. Él mismo lo dijo, amigos míos, ustedes lo pueden verificar. Solamente falta una, y solo Dios nos puede decir que falta una. Entonces dice aquí, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Sabe que la Biblia nos dice cuánto va a durar? 42 meses, amigos míos. Todos esos estudios los tenemos disponibles para ustedes. Ahora se los doy únicamente como un panorama para que ustedes tengan un concepto general, pero esto no lo afirmamos a priori. Lo afirmamos basados en detalles históricos innegables, mis queridos amigos, que ustedes pueden verificar. También dice aquí, en el versículo 12 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Están a punto de perfilarse en el escenario del mundo. 10 reyes, 10 potencias, amigos míos. ¿Y qué van a hacer? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, que es el jefe supremo de esta alianza de gobiernos. Increíblemente había sido predicha en la visión de Nabucodonosor cuando vio una estatua, y en esa estatua se muestran los 10 dedos de los pies. Es la última aparición de esa civilización humana que Cristo viene, mis queridos amigos, a destruir para fundar sobre un fundamento eterno de las leyes de Dios, que son eternas, una civilización que jamás será cambiada sobre la faz de la tierra. Luego dice aquí en el versículo 13, estoy leyendo capítulo 17, versículo 13 del libro del Apocalipsis, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia también, según Daniel 7, es un rey o un emperador. La Biblia se interpreta a sí misma. Todo esto lo pueden verificar ustedes en el capítulo 7 del libro de Daniel. Pelearán contra el Cordero. O sea, la civilización humana, amigos míos, la última restauración del Imperio Romano, va a pelear contra Jesucristo, por increíble que parezca. El ser humano no quiere que Dios establezca su reino sobre la tierra porque está influido por un ser invisible que se llama Satanás, que significa el adversario, que influye invisiblemente en la mente de todo ser humano, amigos míos, y no quiere que sea quitado
como el Dios de este mundo, tal como la Biblia lo señala. Pelearán contra el Cordero. ¿Se imaginan ustedes el ser humano tratando de pelear contra Dios? Y aún es tan fuerte el nivel de engaño, amigos míos, que creen que pueden pelear contra Dios. Vamos a ver esa batalla descrita en un momento. Y el Cordero los vencerá. ¿Quién es el Cordero? ¿Qué decía Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera venida Cristo vino como un Cordero, manso, y permitió que lo mataran, amigos míos, y derramó hasta la última gota de sangre. Sin embargo, cuando vuelva, viene como un guerrero, como el león de Judá, a establecer un reino sobre toda la faz de la tierra. Y luego dice, el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahí lo vemos, van a pelear contra el Cordero. ¿Dónde está eso, amigos míos? Ustedes voltean la página y van al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Vemos la final batalla. La batalla final, el último choque de civilizaciones, amigos míos. Todos los que vienen del Oriente, 200 millones, se van a juntar con las tropas del Imperio Romano y se iban a enfrentar unos con otros. Y sin embargo, cuando vean a Cristo venir, se van a enfrentar con Jesucristo para que no establezca un reino mundial y los desplace a ellos que están engañados por ese ser invisible. Así va a ser, amigos míos, yo cumplo con decírselos. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Cristo viene a someter al mundo a su autoridad, amigos míos. Esta vez viene como Rey de Reyes. Viene a establecer un reino. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El ser humano jamás ha peleado con justicia, por lo menos las guerras que el ser humano ha emprendido por su propia iniciativa. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amigos, ¿esto es real? Hay gente que cree que esto es puro simbolismo, pura cuestiones abstractas. Dios quiera que muchos de ustedes, amigos míos, estén vivos para ver este acontecimiento que está ya a la vuelta de la esquina. Ya tenemos suficientes elementos para destruirnos y Dios va a impedir que eso ocurra, porque Él no va a impedir que se cumpla el propósito por el cual creó al ser humano. Y luego sigue aquí, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se imaginan ustedes un ejército bajando del cielo? Hoy en día, con todas las creencias que hay, amigos míos, la gente va a creer que es una invasión extraterrestre, y de hecho lo es, pero no es otro que Jesucristo mismo, al mando de los ejércitos celestiales, para venir a establecer un gobierno mundial, con autoridad suprema y total, con carácter perfecto, el único que está calificado para regir al mundo, amigos míos, y que vino y padeció y sufrió por todos nosotros. Esto es maravilloso, este es el verdadero evangelio del reino de Dios, que muchos jamás han oído. El establecimiento de un gobierno supremo sobre la faz de la tierra. Lo vamos a ver una y otra vez en esta serie de programas a medida que les presentemos el panorama glorioso que le espera al ser humano bajo el gobierno de Cristo, mis queridos amigos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. En el capítulo 4 del libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada aguda. Lo que quiere decir esta espada aguda es que sale con tanto poder que lo que Dios hace se cumple. No necesariamente que se puede interpretar por la misma Biblia. Hebreos 4, la palabra de Dios es una espada de doble filo, para herir con ella las naciones, y Él las regirá las naciones. Léanlo, amigos míos, ahí está, les estoy leyendo Apocalipsis 19, 15. Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Dios, amigos míos, tiene un límite en el cual permite que el mal llegue hasta cierto punto. Estamos llegando a ese límite, amigos míos, y Dios no permitirá que nos destruyamos con nuestros desvíos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. El mundo entero engañado, peleando contra Cristo, amigos míos. Pero aprenderemos lecciones. Y acuérdense una cosa que también les voy a explicar en el futuro muy cercano: todo ser humano que haya muerto volverá a vivir y tendrá la oportunidad de conocer estas verdades maravillosas que ustedes están escuchando aquí ahora. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Vi a la bestia, o sea, al jefe supremo, al emperador y a los reyes de la tierra, principalmente 10, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Sobre todo esto tenemos material para ustedes, gratis, a su alcance, amigos míos, para que reciban información sabiendo que no estamos tratando de venderles nada, sino de darles información crucial para que ustedes tengan discernimiento en los momentos que se acercan sobre el mundo, amigos míos. Y habían adorado a la imagen, que es infringir la ley de Dios, como ustedes bien lo saben si conocen los mandamientos de Dios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el último jefe de la última restauración de Roma. Otro jefe supremo, como lo fue Hitler, en la sexta restauración, será quitado del medio y lanzado a un lago de fuego, amigos míos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la batalla final. Esa es la batalla por medio de la cual Jesucristo derrota a los ejércitos del mundo concentrados y guiados por un ser invisible para venir a oponerse al establecimiento de su reino sobre la faz de la tierra. Y si usted ve en el capítulo 20, ahí está descrito el ser invisible que los engañaba para que supusieran a Cristo va a ser quitado del medio por primera vez en la historia humana desde el jardín del Edén. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amigos míos, esto son buenas noticias. Por fin llegará un tiempo en que Jesucristo será el jefe supremo sobre la faz de la tierra, tal como está escrito aquí: Rey de reyes y Señor de señores. Y regirá con vara de hierro, pero amorosamente con la vara de hierro destruirá a los enemigos y protegerá a todos los que se someterán a él. Y ustedes conocen su corazón, ahí está escrito en los evangelios, amigos míos. Tenemos buenas noticias, tenemos un horizonte maravilloso, amigos míos, delante de nosotros. El establecimiento de un reino que jamás será destruido, el reino de Dios, amigos míos. Esas son las buenas noticias que queremos anunciarles en este programa, El Mundo de Mañana. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.